Pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, gracias también a la Fundación Ibercaja por hacer que inauguremos la temporada de este año. Vamos a hacer lo siguiente, Desiree y yo vamos a estar hablando en torno a 40 minutos, después dejaremos un tiempo para que puedan hacerle preguntas. Yo sé que muchos han leído el libro porque les hemos visto con el libro debajo del brazo. Lo que sí que les vamos a pedir es que por favor en las preguntas no destripen la trama, que dejen a los que todavía no lo han leído el placer de poder descubrir qué es lo que ocurre en esta casa de las amapolas, porque si algo tiene Desiree es que ella construye unas novelas cargadas de intriga en las que nunca sabes por dónde van a ir los personajes y las situaciones, y el placer de estas novelas es precisamente disfrutarlas y no saber qué es lo que te vas a encontrar. Bueno, yo a Desiree la conocí con su libro anterior, con Villa Melania. Ella vino a la radio, me gustó mucho leerla, me gustó mucho hablar con ella. Cuando salió este libro volvió a venir y ahora tengo la ocasión de hablar con ella otra vez, y además ya con la perspectiva de haber leído varios de sus libros, que siempre te da una visión más general de un autor y te permite un poco establecer algunas líneas. Nos decían que es su novela más ambiciosa, yo creo que sí, que cada novela va añadiendo nuevos enfoques, nuevos personajes, tramas más complicadas, y esta es una novela francamente interesante y entretenida. Hay en Aragón un concepto que seguro que muchos de los que están aquí conocen, que es el de la casa. Si son de la provincia del Huesca, del norte, conocerán mucho ese concepto de casa que va mucho más allá del edificio y que se refiere un poco a la unidad familiar, es decir, al grupo de personas que viven en un mismo lugar y en torno a los cuales pues, se establecen una serie de relaciones. De hecho, la Gran Enciclopedia Aragonesa la define como familia o grupo social constituido por los parientes de un ascendiente común, más los acogidos, y esto es muy importante, lo van a ver en nuestra conversación, y aún criados con la base física de unos bienes heredados de generación en generación. Esto viene de que en el Aragón primitivo no había ciudades, no había pueblos, igual que pasa, por ejemplo, en Teruel, de donde también hablaremos, las masías turolenses o las casas aragonesas eran un poco el germen de la organización social. La casa, pues, es el espacio físico, y en este caso el espacio físico es algo mucho más grande, porque ahí se establecen los juegos de poder, se tejen afectos y rencores, se ocultan y también se desvelan algunos antiguos secretos. Hoy vamos a hablar de casas, y en concreto dos casas. Una villa de aspecto y de estilo modernista jardinada a principios de siglo aquí en Zaragoza, repleta de detalles y teñida con un velo de misterio, que es la protagonista, el espacio protagonista de la anterior novela de Desiree de Villa Melania, y también, por supuesto, una casa antigua, aislada, preciosa, rodeada de flores, que está en Teruel, donde un grupo de mujeres reunidas, algunas con lazos familiares y otros por lazos de amistad, cuentan historias o callan algunas otras historias que nosotros iremos descubriendo. Es la Casa de las Amapolas, que da título y también es el escenario donde transcurre la segunda novela, la última novela de Desiree, que está muy cerca de Albarracín, esta casa, y ahí se refugian una serie de mujeres rotas buscando la forma de reconstruirse en una novela llena de misterio, de intriga y también con mucha ternura. Estas dos casas, con grupos de mujeres como personajes principales, tramas familiares que se tejen y se destejen, causas y consecuencias, y sobre todo intriga muy bien resuelta, es la clave de la obra de Desiree y de la que vamos a hablar aquí esta tarde, intentando no desvelar demasiado, a ver cómo lo hacemos. Exacto, a ver sí, cómo lo hacemos. Sí. Vamos a empezar, si te parece, por lo menos comprometido, que es el concepto de casa, que son protagonistas en tus dos últimas novelas. ¿Por qué la casa? Yo creo que la casa al final, como edificio, encierra mucho más, porque al final las casas de alguna manera transmiten lo que se vive dentro de ellas. Entonces, cuando una persona las habita, hay una parte de esa persona que se queda en la casa y que además le da un carácter a esa casa. Es decir, el mismo edificio, quizá habitado por una persona triste, pueda ser un edificio triste, una casa más oscura, que cuando tú entras percibas incluso cierta melancolía. Sin embargo, ese mismo edificio, cuando está habitado por una persona más feliz, con más luz, yo creo que tú también, cuando entras en él, lo percibes de un modo diferente, ¿no? Realmente pienso que las casas, más que el edificio en sí, lo importante es todo lo que acogen dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, en la Casa de las Amapolas es una casa muy especial que está construida
Evidentemente es ficticia, no existe. ¿No? Hay quien me ha preguntado alguna vez si la Casa de las Amapolas existe en la realidad, si yo puedo viajar a la Sierra de Albarracín y poder visitar esa casa. No existe, ¿no? Pero es una casa que en sí misma, como tú bien decías, es un protagonista. ¿Por qué? Porque dentro de ella nos podemos encontrar con todos los elementos de la novela, de alguna manera. Es una casa muy bonita, es una casa muy hermosa, muy acogedora, porque al final se convierte en un refugio esa casa, pero también es una casa que guarda entre sus paredes muchos silencios y muchas sombras. Es una casa inquietante. Es una casa un poco victoriana en algunas cosas incluso, ¿no? En esos armarios cerrados con llave, en esos altillos, en ese pozo con algunos elementos también misteriosos. De alguna manera recoge todo lo que es el concepto de la novela y en ella habitan además ese conjunto de mujeres, como tú muy bien decías, que son las que tienen la fuerza principal de la trama, aunque también tenemos personajes masculinos muy importantes que también están en la casa aunque no viven en ella. Y bueno, todas las emociones que se generan entre estas mujeres parece que impregnan la casa, ¿no? También al mismo tiempo pasa al revés, es decir, a mí me gusta hacer muchas pues metáforas arquitectónicas, ¿no? Las personas somos como las casas y esos personajes también están llenos de recovecos, de recodos, de pasadizos, de puertas cerradas, de puertas secretas. Entonces, me parece muy interesante todo este concepto de casa y además de este tipo de casas, con historia, o sea, no una casa simplemente hermosa. Mis casas nunca son nuevas, nunca son casas con mucha vida, sí. Fíjate, si echamos la vista atrás y son aficionados a la lectura, seguro que recuerdan Manderley, por ejemplo, de Rebeca, La casa tomada de Cortázar, La caída de la casa Usher. Es decir, hay una gran lista de casas dentro de la literatura universal. ¿Por qué siguen funcionando para los lectores esos mecanismos? Es decir, ¿por qué tenemos una puerta cerrada y sabemos que hay un misterio detrás? ¿Por qué esas casas victorianas nos provocan siempre esa sensación de intriga? ¿Por qué por más años que pase hay recursos que no fallan? Entonces, es que realmente, mira, las casas que acabas tú de nombrar son novelas que para mí han sido referente también, ¿no? Igual que, por ejemplo, pues Jane Eyre con Thornfield, por ejemplo, La misma casa, ¿no? Esas novelas, no sé, tienen la fuerza, la tiene la casa. Y quizá por lo que te comento, porque al final se crea ahí como una comunidad un poco aislada incluso del mundo exterior, ¿no? La casa de las Amapolas está aislada, está en la Sierra de Albarracín y está absolutamente aislada. Pero, por ejemplo, Villa Melania, que era la novela anterior, está ubicada en Zaragoza, en el Paseo Ruiseñores. Y, sin embargo, de alguna manera, cuando lees la historia, podría estar ubicada también en medio de la nada, porque se genera dentro de ella una historia y un misterio, porque es una casa antigua también, con esas características muy distintas, pero también que hace que cuando estamos dentro de ella parece que lo que hay alrededor no existe, ¿no? Hay una escena en Villa Melania que precisamente habla de esto, ¿no? De que está rodeada por un muro y que parece que ese muro la aísle, ¿no? de la ciudad en la que se encuentra. Entonces pienso que ese misterio antiguo, además, encuentra su mejor escenario en las casas antiguas. Claro, la Casa de las Amapolas es una novela de misterio, ¿no? Una novela de intriga, pero no es una novela policíaca ni es una novela negra. Entonces, es una novela de un misterio antiguo, de una doble desaparición, de la desaparición de dos jóvenes 25 años atrás. Entonces, estos misterios antiguos, que al final son secretos familiares, que van también, bueno, pues de alguna manera van pasando de generación en generación, qué mejor lugar para acogerlos que una casa, ¿no? Claro. Bueno, estas casas también tienen una parte positiva. La Casa de las Amapolas es el lugar donde un grupo de mujeres van buscando otra vida, buscando una sanación. Volveremos sobre ella. Bueno, quiero hacer una referencia también porque estaba pensando ahora que hablábamos en el tema de la intriga, el misterio y demás, los espejos rotos de Villa Melania, el retrato, es decir, que tiene que ver un poco con esos efectos que siempre funcionan. Comienza La Casa de las Amapolas con la siguiente frase. Mayo de 1994, hace apenas 2 horas que la he enterrado bajo la higuera, pero ahora solo piensa en el pájaro muerto. Ha estado a punto de pisarlo cuando ha entrado en el cobertizo para coger la pala. Parecía un mirlo con el plumaje negro y las alas extendidas. El pico anaranjado estaba abierto como si gritara, aunque le faltaba un ojo y tenía la cabeza cubierta de hormigas. Al salir el pájaro se ha movido lentamente, una especie de pálpito de estertor.
Ha sentido náuseas. Quizá debería rematarlo con la pala, pero ha imaginado a la criatura aplastada y el sonido al hendir el metal. No podía estar vivo si le faltaba un ojo, no con cientos de hormigas comiéndose la cabeza. Quiero decir, hay un muerto al principio, lo has dicho, lo dejas claro, ¿no? Lo dejo claro, sí. Sí. ¿Por qué empezar así? Pues mira, buscaba una imagen muy visual y muy impactante, ¿no? Al inicio. Y entonces cuando estaba yo pensando cómo podía comenzar la novela y qué imagen podía buscar que de alguna manera resumiera esa inquietud y esa sensación también que se va a vivir en esa novela, pues vi un pájaro así. O sea, vi un mirlo, tal cual lo describo, ¿no? Y me parece una imagen muy impactante, sobre todo cuando una persona acababa de enterrar a alguien bajo la higuera. Y me parece una forma pues muy, en fin, muy impactante de comenzar y muy visual sobre todo, ¿no? Y estas referencias constantemente también a la naturaleza y esas comparaciones, porque a ver, al final es la muerte, ¿no? Que está allí en un jardín o en un lugar bajo una higuera, es decir, está claro que es un sitio en la naturaleza. Me gusta mucho utilizarlas porque al final esas analogías con la naturaleza se dan mucho en esta novela y a mí me han aportado muchísimo, porque cuando yo empecé a escribirla yo creo que acababa de darme cuenta de que una de las mayores calamidades de mi vida era la prisa. No sé si le pasa a más personas, pero yo creo que siempre voy deprisa y al final esas prisas pues hacen que me pierda mucha vida, que en vez de correr más pues viva menos. Creo que es así, ¿no? Entonces estaba tan obsesionada en buscar un lugar donde el tiempo transcurriera de otra forma que pensé, bueno, pues es que yo lo puedo encontrar mientras escribo, ¿no? En todo ese proceso de creación literaria, tú estás en otro universo. Cuando escribes es así, pero cuando lees también. Entonces yo quería construir algo así, ¿no? Un refugio que fuera más despacio. Y al final eso, la mejor manera, para mí, de vivir de esa manera es fluir al compás de la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso hay muchas referencias a la naturaleza desde el propio principio, ya es una declaración de intenciones, ¿no? Desde el propio título también, de alguna forma. Sí. Vamos a hablar enseguida de los personajes, pero tenemos la casa, tenemos un principio impactante, tenemos una historia que transcurre en 2 tiempos, tenemos un montón de personajes y a mí me gustaría que nos contaras dentro de lo posible cómo se construye una novela como esta. Es decir, ¿cuál es la idea original y cómo trabajas tú para terminar un libro? ¿Empiezas con la casa, con la situación? ¿Cuál es el punto de partida? Pues yo normalmente comienzo con los personajes. Yo comienzo a crear unos personajes que son los que van a acompañarme durante, pues no lo sé, un año, el tiempo que esté escribiendo. Y los construyo muy bien, quiero decir, muy concienzudamente. O sea, les pongo su nombre, les doto de un físico determinado, de una forma de actuar, de una forma de sentir. Y cuando ya los conozco casi como si fueran personas, entonces pienso qué misterio, qué secreto. Mis novelas siempre tratan de secretos del pasado, de una intriga sin resolver, que se va a resolver no a través de una investigación de un policía, de un inspector, sino pues se va a ir resolviendo, ¿no? al ir avanzando en la historia. Y pienso cuál puede ser la trama más adecuada para esos personajes, ¿no? Lo que pasa es que en las 2 últimas novelas, primero, antes que los personajes, elegí el lugar. Claro. En La casa de San Amapolas, por ejemplo, lo primero que hice fue elegir el lugar, elegir la Sierra de Albarracín y construir esa casa. Luego elegir los personajes que vivirían dentro de ella. Además, todo está bastante pensado. Quiero decir que no podemos contar mucho porque no sea, de alguna manera, desvelaríamos demasiado, ¿no? Pero los nombres de los personajes, por ejemplo, son elegidos también de una manera muy concreta para que puedan vivir en esa casa y tienen un porqué. Y una vez que ya estaba todo esto terminado, pues entonces elegí el misterio, que era esa doble desaparición. El misterio, claro. Hombre, hay una cosa curiosa que es que, a ver, sin llegar a cargarse a nadie, evidentemente, yo creo que tus misterios tienen una peculiaridad, que tienen mucho de cotidianos, es decir, que al final se basan en rencillas familiares, en problemas que, por favor, sin llegar a ese extremo, yo creo que prácticamente en todas las casas se han vivido de alguna manera. Todos tenemos en nuestra familia
más antigua, más lejana, alguna historia de estas truculentas que se cuentan de vez en cuando o que hay familias incluso que tienen encerradas y que nunca quieren, como pasa en tus historias. Sí, 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 sí. A mí me encanta esto de los esqueletos familiares que van pasando de generación en generación y que van afectando a personas que a lo mejor no los han vivido, claro, pero que realmente les van a afectar, ¿no? Y de alguna forma también se trata de reflexionar sobre la forma en la que el pasado en una familia puede afectar al presente y al futuro de otras generaciones. Entonces, por eso siempre en mis novelas hay saltos temporales, suele haber 2 líneas temporales, por lo menos 2, que se van alternando, ¿no? Y entonces el lector va conociendo lo que ocurrió en el pasado, no porque lo cuente un personaje o porque se descubra en un momento determinado solamente, sino que lo va a vivir, porque volvemos a ese pasado que está afectando al presente. Y por eso siempre está entrelazado, ¿no?, el pasado con el presente. Yo tengo una curiosidad porque en Villa Melania, por ejemplo, la novela transcurre entre la Noche de Reyes de 1966 y la misma noche del año 2019. En la Casa de las Amapolas también hay 2 líneas temporales, unas 1994 y otras 2000 y, no recuerdo ahora, creo que sí, 20. 19-20, sí, 19-20. ¿Tú escribes cada una de las líneas temporales de forma lineal y luego las mezclas? No. 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 Yo voy escribiendo ya, o sea, voy escribiendo todo continuado. Lo que ocurre es que además hay una cosa muy... Yo realmente me han preguntado alguna vez si soy escritora de mapa o de brújula. Yo no sabía ni qué querían decirme con eso. Pero no, ni mapa, ni brújula, ni nada. Es decir, yo más o menos pienso cuál puede ser la trama, pero no voy decidiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, eso hace que tenga que volver muchas veces al principio, claro, y cambiar muchas cosas. En algún club de lectura, porque es verdad que es complicado hablar esta novela sin desvelar cosas, pero en algún club de lectura, por ejemplo, hemos comentado algunas cosas que tuve que cambiar cuando tomé algunas decisiones un poquito más adelante. Entonces, lo único que hago para no volverme loca con lo de las líneas temporales es hacer pues, una especie de cronograma e ir anotando todas las fechas para que luego me vayan cuadrando. Pero realmente no las escribo por separado y luego las uno, sino que va fluyendo de esa manera. Claro. Bueno, pues vamos con los personajes. Yo quiero pensar que Flora fue uno de los primeros personajes que apareció por tu vida, ¿no? Porque sí, es un poco la que lleva todo el sí. peso. Ya hemos dicho al principio que vamos a tener mucho cuidado para no desvelar demasiado de esta historia, porque lo interesante es meterse en ella y ir conociendo a los personajes y sus situaciones. Pero Flora es una mujer que lleva 20 años retirada en una casa. Exacto. Flora desaparece su hija y una amiga, y a partir de esa desaparición, pues ella, que desaparecen precisamente en la Casa de las Amapolas, y entonces Flora se va allí, se aísla, deja todo, deja a su marido, deja a su otro hijo, deja su trabajo, que era un trabajo, además ella era pues, un trabajo exitoso, y cambia absolutamente de vida, abandona pues, todos los convencionalismos sociales y vive en la Casa de las Amapolas, aislada. Y además comienza a acoger en esa casa a otras personas, fundamentalmente a mujeres, que han sufrido también pérdidas y que tienen que reponerse, que necesitan reponerse, que necesitan hacer un parón para poder continuar y para poder sanar. Y eso se dedica durante casi 25 años, efectivamente. Es una persona compleja. Bueno, pues Flora vive en esa Casa de las Amapolas con 2 de estas mujeres que comparten con ella la casa, Elisa y Silvia. Cada una tiene su historia, y para que una novela avance, para que ocurran cosas, o bien uno introduce nuevos personajes o bien fuerza una situación. En este caso ocurren 2 cosas, y en esa casa aparece Olga, que es la nuera de Flora, que acaba de quedar viuda, y su hija. Exacto. Fallece el hijo de Flora, el otro hijo. Esto es al principio de la novela, no es ningún spoiler. Y entonces pues su nuera y su nieta se ven obligadas, por motivos económicos, a mudarse con ella. Claro, al llegar ellas a la casa, efectivamente ese es el clic que hace que de repente esa paz, esa tranquilidad, pues desaparezca y se empiece a descubrir, ¿no?, qué es lo que ocurrió al final con esas 2 jóvenes desaparecidas, ¿no? Además, con un cambio muy diferente, porque es una casa en la que de repente aparece una chica muy joven, ¿no? Y lo trastoca un poquito todo pues, con su libertad, con su luz. Al final, dentro de la Casa de las Amapolas
hay una vivencia muy intergeneracional, porque hay mujeres de muchas generaciones, ¿no? Entonces, al final también esa luz que tiene Maya, que es la chica joven, porque ella no carga con ninguna culpa, no carga con ningún secreto. No le ha dado tiempo todavía, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ese personaje es el más luminoso de todos y es el que hace que comience a desarrollarse todo. Claro. Yo, fíjate, esto tiene que ver un poco con lo que comentaba al principio, que me gusta mucho de tu forma de escribir, que al final, a ver, si cualquiera de ustedes tienen una nuera, tendrá muy buena relación, muy mala relación con ella, pero desde luego que llegue a vivir con ustedes y con su hija a casa es un elemento disruptivo, seguro, seguro. Entonces, es una situación cotidiana, pero que Desir es capaz de aprovecharla para generar toda una historia de misterio y de intriga detrás, y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Que hace que de alguna manera podamos reconocernos en alguno de los personajes sin la carga que ellos llevan tras de sí. ¿Qué pasa con los hombres en esta novela? Bueno, es verdad que el peso lo llevan personajes femeninos, pero hay personajes masculinos muy, muy importantes que tienen un peso básico. Yago, por ejemplo, es un personaje, es la persona que les ayuda en la casa, pues es el jardinero, el que realiza todas las tareas pues más físicas, que en principio parece un personaje un poquito más secundario, pero que luego va cobrando cada vez más fuerza y tiene un peso fundamental, ¿no? Entonces, pienso que al final son el contrapunto perfecto para los personajes femeninos, ¿no? Y no se puede entender la historia tampoco sin ellos. Bueno, con lo que nos está contando ya ven cómo de verdad esta novela está muy, muy pensada. Y a todo esto hay que añadir la parte de la intriga, que es una cosa que a mí me parece fascinante, que es cómo los escritores dosifican la información para mantener la intriga del lector. Es decir, es ese juego del gato y el ratón en el que el lector intenta adelantarse adivinando qué es lo que ha pasado, y vosotros sois capaces de manejar esos tiempos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, he intentado dosificar mucho la información para que bueno, pues el lector fuera encontrando un poquito sentido de la historia, pero sin conocerlo todo. A mí me resulta relativamente sencillo porque como voy, como te decía, construyendo la historia conforme va avanzando, me voy sorprendiendo casi a mí misma también, ¿no? Entonces es divertido, de alguna manera, pues ver cómo puedes ir haciendo que una historia que en principio parecía tranquila, porque tú, bueno, en la novela primero se hace el planteamiento de lo que ocurrió, pero luego durante unos capítulos hay una presentación de la casa, de los personajes, de esas emociones, esas relaciones que tú comentabas, ¿no? Pero llega un momento en que de repente tiene que empezar a pasar cosas. Y lo que intento hacer yo, lo que he intentado hacer es ir dosificando esa información para que el lector vaya conociendo cosas y además también para que pueda ir dudando. Es decir, toda la información que se da al final también es una información que luego tiene que ser valorada por el lector para que se pueda hacer sus propios planteamientos de alguna manera, ¿no? Y pueda entonces pensar que sabe lo que ha pasado cuando realmente pues no lo sabe. No ha pasado. Sí, eso el golpe final, ¿no? El golpe ese de gracia en el que dejas al lector absolutamente descolocado, y algunos incluso vuelven al principio de la novela a ver si esas pistas que has dejado por el camino. Claro, porque yo creo que hay una cosa, yo siempre he dicho que yo soy, y lo reconozco abiertamente, una lectora muy rencorosa. Es decir, a mí si un autor me tanga, ya no vuelvo a leerlo. ¿Hay que ser honesta siempre con los lectores? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nada de sacarse un personaje de la manga en las últimas 7 páginas. Claro, claro. A mí también me molesta mucho como lectora, entonces intento no hacerlo. A veces sería un recurso muy fácil, cuando estás a lo mejor en un atolladero que no sabes muy bien cómo salir, decir, bueno, pues ahora de repente me invento, no sé, me invento un gemelo o me invento... Pero me parece que eso no es ser honesta. Tienes que haberle dado al lector todas las pistas para que realmente pueda saber lo que pasó. Me ha ocurrido que hay lectores que me han dicho que sí que averiguaron más o menos lo que pasó, pero al final que también les sorprenden determinadas cosas, ¿no? Yo con eso ya me doy por satisfecha. No creo que haya que engañar al lector, simplemente que ponérselo un poquito difícil, ¿no? Pero no por ponérselo difícil en sí mismo, sino para que realmente le sorprenda, porque es cuando te enganchas, ¿no? Cuando te enganchas a la lectura. Oye, ¿cuál es la intención última o tu intención última? Es decir, ¿contar una historia que sea interesante y que disfrutemos con la lectura, o darnos el golpe final y dejarnos boquiabiertos? Mi intención es que disfrutéis, que el lector disfrute a lo largo de toda la lectura, sí, más que el efecto final. Yo creo que es una novela para leer despacio,
yo creo que es bonito que se quiera seguir leyendo más rápido para saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Cuando me dicen que están enganchados, que quieren seguir, me parece muy bien, pero creo que es una novela que me gustaría que se disfrutara despacio, porque he concebido esta novela como una especie de refugio de alguna forma, ¿no? Mira, el otro día hay una anécdota muy bonita, si me permites contarla, porque me parece preciosa. Estuve hace poco en Villar del Cobo, en un pueblo de la Sierra de Albarracín, que me invitaron, y cuando estaba firmando ejemplares, vino una señora que le firmara el ejemplar y me dice, quiero que se lo dediques a mi nieta. Y le digo, ah, pues sí, a tu nieta se lo dedico sin problema. Y me dice, tiene 2 años. Entonces, claro, yo dije, uy, pues va a tardar en leerla la novela. Y me dijo, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que quiero que la lea y que se convierta en una mujer fuerte, independiente y que pueda superar las cosas que le pasen en la vida. O sea, a mí eso me dejó emocionadísima, Claro. ¿no? Porque al final es lo que yo había querido. O sea, ¿es una novela de misterio? Sí. ¿Es una novela de intriga? Sí. Pero es más que eso, ¿no? Es un refugio casi. A mí me ha servido como refugio cuando la he escrito. Y lo que me gustaría sería eso, ¿no? Que al lector también de alguna manera escribiera como refugio, que se sintiera acogido por esa casa de San Apolás. Claro. Entonces es una novela que yo estoy muy contenta porque hay quien me ha dicho que ha sentido eso y que además se ha regalado mucho, y se ha regalado mucho, pues eso, a nietas que todavía no leen o a amigas o a madres, porque al final está regalando un sitio donde descansar, que es lo que para mí es un libro. O sea, un libro no es un guión de cine, los que a mí me gusta leer, ¿no? Es un sitio donde descansar. Cuando tú estás en ese libro, estás en otra historia, estás en otro sitio, no estás en tu vida normal. Entonces, es lo que yo quiero transmitir con mis novelas, más que no sé, el efectismo final, ¿no? de la sorpresa. Hombre, y además es que se tratan temas que al final están en nuestro día a día, la familia, las relaciones familiares, el peso de la culpa, la redención. Es decir, son cuestiones que están girando en torno a nosotros continuamente. Yo quería que nos hablaras también del recurso de utilizar 2 líneas de tiempo. ¿Por qué te gusta tanto este recurso? Porque creo que el lector se mete mucho más en lo que ha sucedido. Es decir, si un personaje cuenta lo que sucedió, te lo están contando. Y es como si te lo estuviera contando un amigo o alguien te lo cuenta. Pero si yo utilizo el flashback, ¿no? Me voy hacia atrás y entonces el lector se encuentra allí, se encuentra en ese escenario 25 años atrás. Entonces el lector lo vive, no se lo cuenta a nadie. El lector está allí, viviendo lo que ha ocurrido, ¿no? y sintiendo lo que sienten los personajes. Entonces creo que esa sensación de estar dentro de la historia, que por eso es verdad que me preocupo mucho por el tema de las descripciones y de la ambientación de la casa y de los detalles, no es por escribir muchos párrafos, es porque pienso que esto hace que se crea un ambiente muy envolvente, una atmósfera muy envolvente que hace que el lector se sienta dentro. Entonces, al realizar saltos temporales, pues mi intención es esa, que el lector realmente viva el momento en el que sucede eso que luego marca el presente, ¿no? de la novela o el futuro de las generaciones siguientes. Claro. Te habrán dicho que la novela es muy cinematográfica, ¿no? Que se podría hacer una película, una serie de televisión, indudablemente. Sí. ¿La imaginas? Me lo han dicho y la imagino, porque es muy visual, ¿no? Es una novela muy plástica, muy sensorial y creo que sí, que tendría todos los elementos. Sí que la imagino, sí. ¿Tienes ya actrices y actores? No, eso no. Eso no, porque mis personajes, como te comentaba, están tan claros en mi imaginación que yo creo que me sería muy difícil. Me gustaría, pero seguramente no se corresponderían exactamente con mi imagen, porque son tan claros para mí, ¿no? Yo creo que eso es muy habitual. Incluso para un lector, a lo mejor a veces también se hace su composición de lugar, ¿no? y la imagen del personaje, cuando a lo mejor hay una adaptación cinematográfica, le parece raro, ¿no? el actor que han elegido. Yo creo que eso es muy normal. Cada uno tenemos diferentes visiones del personaje. Claro. ¿Cómo construyes los personajes? ¿Te inspiras en personas que tienes alrededor? ¿Buscas un personaje que se adapte a la situación que tú quieres crear? ¿Cómo lo haces? Normalmente no me baso en ninguna persona concreta para construir el personaje. Normalmente no. Simplemente, pues cojo un poquito de aquí y un poquito de allá.
¿no? Es decir, o una forma de ser determinada, pero sin pensar en una persona en concreto, ¿no? Pues una persona, pues elabora un personaje que sea más fuerte, que sea más duro. Por ejemplo, Flora es un personaje muy duro, es un personaje muy fuerte, es un personaje también que puede resultar muy seco, ¿no? Es un personaje complicado. Y por otra parte, Aurora, por ejemplo, que su hija es un personaje con una sensibilidad muy diferente, ¿no? Muy diferente. Entonces, intento construirlos de una manera muy coherente para que luego no pase lo que me comentas tú antes, ¿no? Que como lector algo no te cuadre o algo te chirríe, que a mí eso me molesta mucho como lectora también, ¿no? Que haya algún personaje que de repente cambia de forma de ser o de repente tiene un comentario, una actuación que no sería acorde a su forma de ser, ¿no? ¿Cómo decides cómo matas a las víctimas? Te pregunto porque hay una autora de novela negra que es encantadora, se llama Susana Rodríguez Lezaún, ella es navarra, no sé si la conocerán, y a mí me hace gracia porque ella cuenta siempre que va por la calle pensando cómo matar gente. O sea, no gente concreta con la que se cruza, pero sí pensando un poco cuál puede ser el próximo crimen y cómo perpetrarlo. ¿Cómo matas tú a tus personajes? Porque claro, ya hemos visto que aquí empezamos con un crimen, también hay en... Claro, mis novelas no son muy sangrientas, quiero decir, no tengo que pensar en muertes demasiado sangrientas, porque como tú bien dices, al final son sucesos que acontecen de una manera como bastante no natural, no es que nos pasen a nosotros, pero tampoco tengo que buscar... Bueno, intento sencillamente que cuadre con la trama, ¿no? O sea, con la historia que yo he elegido. Es verdad que eso es bastante común, lo que le pasaba a esta escritora, ¿no? Que cuando vamos por la calle, en nuestro día a día normal, a ver, a mí no me suele pasar, pero cuando estoy en un momento de proceso de escritura, yo soy bastante diferente cuando no estoy escribiendo a cuando estoy escribiendo. Cuando no estoy escribiendo soy una persona normal. Pero cuando estoy escribiendo, también soy normal, pero me fijo mucho más en todo. Es decir, estoy mucho más receptiva, mucho más abierta, observo muchísimo más. Y entonces esto que me comentabas tú, o sea, a mí me ha pasado estar, no para esta novela en concreto, pero para un relato que escribí que también había muertes. Yo recuerdo estar en, no sé si conocen en Castellón, ¿no? El desierto de Las Palmas. Bueno, pues yo estaba ahí con mi marido y con mis hijas, muy pequeñas entonces, y yo estaba pensando cómo despeñar a una persona, ¿no? Por allí, a un personaje, obviamente. Y entonces yo les pregunté a mi marido y a mis hijas pequeñas, ¿creéis que de aquí, si alguien se tira, se mata? Y entonces pasó una persona por al lado y me miró con una cara como diciendo, esta mujer psicópata o algo que está con estas niñas. Claro, ellas muertas de risa, pues eso es bastante común. Cuando estoy escrito es bastante común. Sea eso, muertes que dices tú, o sea, por ejemplo, como decorar la casa de San Amapolas. Quiero decir, mientras decoraba la casa pasaba exactamente igual, ¿eh? Ay, esto para el jardín, esto para tal. Pues cualquiera que me viera pensaría, la chica tiene una casa que decorar maravillosa. Pues no, pues tengo un piso, ojalá tuviera una casa, pero me lo pasé bomba decorando todo, ¿no? Pues como si fuera verdad. Entonces, eso yo creo que nos pasa mucho. Oye, hablando de casas maravillosas, muchas veces tenemos una imagen idealizada del oficio de escribir. Es decir, os imaginamos en la casa de las amapolas, retirados del mundo, en una casa estupenda, mirando por la ventana con la chimenea encendida. ¿Cómo es la vida del escritor? Pues, a ver, pues normal y corriente. En mi caso, normal y corriente, no lo sé, ¿no? Si yo escribo, claro, cuando tengo tiempo, cuando puedo y donde puedo. Es verdad que no necesito escribir en ningún sitio concreto. Yo no tengo mi lugar concreto. Yo puedo escribir, no sé, en el sofá mientras ven la televisión ellos y yo con el ordenador y yo me concentro perfectamente. O puedo escribir en una cafetería, o puedo escribir delante del mar, que es lo más bonito, ¿no? Que también lo hago, ¿no? Entonces, bueno, sí, no es muy romántica en ese sentido cuando sobre todo tienes que compartir, o sea, yo soy profesora también, ¿no? Entonces, claro, pero a mí me parece maravillosa porque el tiempo que estás escribiendo, yo por lo menos disfruto muchísimo y disfruto el tiempo que estoy delante del teclado escribiendo realmente y disfrute todo el tiempo en que estoy pensando en esos personajes porque me siento más acompañada. Es que esos personajes me acompañan, de verdad, ¿eh? Y entonces yo todo lo que veo lo pienso para ellos. Es como si fueran amigas tuyas que ves algo y dices, ay, aquí tal, oye, aquí pues la sentaría, o me iría el café aquí, o que por eso cuando termino una novela me cuesta mucho comenzar la siguiente. Eso te iba a preguntar, porque hay una tendencia, sobre todo en novela negra,
una vez que uno construye el personaje principal, luego son muy pocos los escritores de novela negra que no siguen una saga Sí, con las ese sagas, sí, investigador. sí. Ahora con toda la novela fantástica que está tan de moda, claro, cuesta tanto construir un universo que normalmente los autores lo plantean ya para 3, 4, 5, 6 libros. ¿Cómo se despide uno de los personajes en una novela como esta? ¿Cómo te despides de Flora, por ejemplo? Claro, pues dejando un tiempo sin escribir. O sea, yo dejo un tiempo los dejo ir. O sea, yo ya no sigo escribiendo sobre ellos. Es verdad que sigo hablando de ellos, ¿no? Pues por ejemplo hoy, pero bueno, voy no olvidándolos, ¿no? Pero voy dejando de pensar todos los días en ellos. Y entonces por eso dejo un tiempo bastante largo hasta que empiezo a construir nuevos personajes. Y cuando construyo los nuevos personajes, pues los otros los dejo ir un poquito, ¿no? Yo las sagas creo que me resultaría complicado porque es verdad que es que los dejo ir. Entonces, volver a recuperarlos me resultaría difícil, ¿no? Claro. En este libro, por ejemplo, igual que en los anteriores, sí que hay dos alusiones a personajes de mis primeras novelas, no de Villa Melania, sino de las primeras que fueron publicadas en una editorial muy pequeñita, pues como un guiño para mis lectores fieles, ¿no? Mis lectores que me han leído siempre. Entonces aparece, por ejemplo, Genoveva, del Silencio y Pesadillas, o aparece Marcela y Victoria, de Ofelia Descalza, pero son guiños. Es decir, yo los recupero durante un poquito de tiempo, simplemente para... Exactamente, un cameo. Muy bien, sí. Entonces voy construyendo mi universo, todas transcurren en Zaragoza, y entonces al final ya en Zaragoza, en mi universo, yo tengo ya un anticuario que se llama Ofelia Descalza y tengo una biblioteca, una librería especializada en Agatha Christie, que se llama Un crimen dormido, y una villa en el Paseo de los Señores, y en fin, ¿no? O sea, vas creando como tu pequeño universo. ¿Estás ya preparando tu próxima historia? Estoy construyendo nuevos personajes. O sea, todavía no tengo la trama, pero sí estoy ya buscando nombres, que es lo primero que hago, buscar los nombres, buscando nombres y construyendo ya nuevos personajes, sí. ¿En Zaragoza? Siempre en Zaragoza, por ahora siempre en Zaragoza. Se enfadan conmigo en Castellón, porque yo vivo en Castellón hace 25 años o 26, pero no sé, al final yo me siento de aquí, me siento mucho más cómoda y siempre en Zaragoza, sí. Oye, ¿por qué esta casa en Albarracín y no en el Moncayo? Pues mira, hay un motivo personal y un motivo objetivo, ¿no? El personal es que mis amigas y yo decidimos, cuando cumplimos 40 años, que nos reuniríamos todos los años, un fin de semana, todas juntas, con nuestras familias para disfrutar de estar todas juntas, ¿no? Y entonces, claro, yo estoy en Castellón, algunas de ellas están en Zaragoza, otras están en Madrid. Y entonces, triangulando un poquito, pues Albarracín era perfecto, con lo cual fuimos a Albarracín y luego nos hemos quedado siempre en esa zona, ¿no? Albarracín, Ocella, alguna vez Bronchales, en fin. Entonces, claro, yo lo conozco bien porque voy todos los años, ¿no? Claro. Y luego la parte objetiva es que es una zona que cumplía con todos los requisitos para que allí construyera la Casa San Apolas. En primer lugar, es preciosa, es un lugar precioso, muy bonito, como tenía que ser este lugar. Además de una belleza muy reconocible, ¿no? Porque la ciudad, la localidad de Albarracín, pues con ese color, con esas construcciones, pues es muy, muy identificable, ¿no? Y tú luego lo recuerdas. Además, el tiempo transcurre allí de una manera muy diferente a como lo hace en una ciudad, con lo cual también tenía cumplido ese requisito. Y también tenía que ser un lugar un poco inquietante, ¿no? O sea, no bonito, tranquilo y ya está, sino un poco inquietante. Y la Sierra de Albarracín tiene mucha leyenda. Y por tanto tenía también ese punto de misterio, ¿no? O sea, está, pues no sé, el Molino de las Pisadas, por ejemplo, ¿no? En Frías de Albarracín, que además una amiga, su abuela, vivió allí, la leyenda me la contó de primera mano, o no sé, o hay brujas en la parte de la Sierra de Albarracín, que también iban a Frías de Albarracín a hacer los aquelarres. En Tramacastilla se hablaba de hombres lobo, el fantasma de Doña Blanca, ¿no? Que en noches de luna llena pues desciende por los peñascos hasta el río para bañarse, no sé, hay mucho misterio, mucha leyenda, entonces me parecía un lugar perfecto para ubicar esa casa que tiene belleza, pero que también tiene ese elemento inquietante de misterio y de intriga. Muy bien. Bueno, pues ahí está la explicación. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado esta tarde. Escucharla es un placer, leerla también, de verdad. Lo decía Esther, y es una novela francamente entretenida.
que yo creo que gustará a muchos públicos distintos, los que busquen la intriga, los que busquen reconocerse en algunos de los personajes o simplemente pasar un buen rato leyendo una novela bien escrita, que tampoco es tan fácil ahora mismo. Hablabas de la libertad para escribir y eso es un tema del que también podríamos haber hablado. Gracias Fundación Ibercaja por acogernos aquí, que se está tan bien. Y recuerden bueno, que Martes de Libros sigue, que vienen autores también muy, muy interesantes. Y lo dicho, que esperamos que hayan disfrutado de la tarde y disfruten todavía más de la lectura. Muchas gracias.